Tuve el gusto de escribir una brevísima introducción al libro y ahora tengo la oportunidad de hacer unos comentarios vivos, por decirlo así, sobre la vigencia del trabajo de Andrés. De suerte que dividiré los minutos que me quedan en dos momentos. Primero, glosaré lo que traté de poner sobre la mesa en la introducción al texto en cuestión, o sea, la tetralogía nihilista denunciada por Enrique Rojas en su libro El hombre light. Esto porque cualquier enfoque o propuesta de formación debe partir de un contexto. Verbigracia debe tener conciencia sobre la realidad que rige los tiempos actuales. Y esta realidad, desde mi modesta perspectiva, apoyada a su vez en otras muchas lecturas del mundo, parece resumirse en la tetralogía nihilista. Y en un segundo momento resaltaré la necesidad y por eso mismo la vigencia de promover conceptualizaciones integrales apoyadas en el ser, como la que ofrece el libro Dimensiones Humanas en Acción, pues qué mejor que sea el mismo Andrés quien nos dé las columnas vertebrales de su texto. Es un hecho que no una conjetura filosófica o una ficción literaria que las sociedades contemporáneas sufren patologías anímicas, volitivas, culturales, espirituales, en fin, patologías cognitivas. Lo ha resumido magistralmente el filósofo Byung-Chul Han. Comillas, la patología del siglo XXI es de carácter neuronal, dice el filósofo. Y Chul Han ha tenido razón. Cada vez más estudios sobre el cerebro corroboran el deterioro cognitivo y sus expresiones, proliferación de trastornos mentales, detrimento en zonas cerebrales, pérdida de capacidades, entre otros malestares de análogo tenor. Filósofos, sociólogos, psicólogos clínicos, historiadores, teólogos, bioeticistas, biojuristas y literatos, por decirlo menos, han explorado, caracterizado y definido con distintos rótulos el espíritu de las sociedades actuales. Las han llamado sociedades frívolas, sociedades líquidas, sociedades cansadas, sociedades autoexplotadas, sociedades de consumo, sociedades iletradas, sociedades tecnofílicas, entre otras. Al final, lo que arrojan investigaciones muy serias y lo que indica una observación calma y sosegada de los fenómenos es que estamos viviendo, y pondría en interrogación sufriendo, padeciendo, una realidad cultural que nos hace oscilar entre la fascinación y el desencanto. Fascinación que despiertan por un lado los portentos biotecnológicos y sus promesas para el avance de la civilización. Desencanto, por otro lado, que nace de contemplar estructuras sociopolíticas injustas, indiferentes, cuando no abiertamente enemigas de un desarrollo humano integral, capaz de cobijar a las comunidades. Sin embargo, el tema se complejiza, como lo digo en la introducción al libro de Andrés, al revisar la educación, que cada vez tiene que ver menos con la formación integral y más con la industria. Ortega y Gasset, Nicolás Gómez Dávila, Alasdair MacIntyre, Roger Scruton, Leonidas Donskis, Harold Bloom, Michael Sandel, Alejandro Llanos y Fuentes, entre otros muchos intelectuales estelares, han denunciado con acierto la mercantilización y tecnificación de la educación y, por supuesto, sus terribles consecuencias para el desarrollo humano integral. Martha Nussbaum llamó esta tragedia, o sea, la de mercantilizar la educación, la crisis silenciosa. Consiste, en suma, en que los establecimientos educativos consideran que los alumnos son clientes a satisfacer y no estudiantes a formar. Con esa directriz, estructuran derroteros institucionales para relumbrar en los rankings y lograr, en suma, optimizar el número de matrículas a cualquier costo. De manera que ya no vale el rigor académico. Lo que importa
lo único que parece importar es tener contento a los clientes, porque eso se traduce en más ingresos para la institución. Pero además de la mercantilización, la educación empieza a ser seducida por la tecnificación y la digitalización. Como escribió José Ortega y Gasset, es la ignorancia de lo general que padece el sabio de lo especial. La repito, es la ignorancia de lo general que padece el sabio de lo especial. Y Gómez Dávila lo concretó en un escolio. Los técnicos son como los gusanos, producen seda sin saber cómo. Al final, las críticas iban direccionadas hacia la tecnificación de la educación, porque tecnificar la educación sin distinciones significa desechar la belleza de la cultura universal y reducir al ser humano a una parcela del mundo y del pensamiento que angosta su mente y estrecha su espíritu. Por último, digitalizar la educación, aunque se insista que es de avanzada, es una realidad peligrosa sobre la que cada vez se pronuncian psiquiatras, psicólogos, psicólogos clínicos, neurocientíficos, bioeticistas. De hecho, una gran mayoría de profesionales aconseja evitar el hiperconsumo digital por encontrar una relación de causalidad directa entre hiperconsumo digital y afectaciones a la salud cognitiva. Y la salud cognitiva al final es la base biológica para el desarrollo humano integral. El tema es tan grave que los biojuristas estamos insistiendo en estructurar marcos legales capaces de regular el fenómeno, pues sin salud cognitiva no puede darse el florecimiento humano. En consecuencia, el hombre light que menciono en la introducción al libro de Andrés, un hombre hedonista, consumista, relativista, permisivista, susceptible a cualquier colonización ideológica, es el resultado de una cultura y una educación fascinadas por lo aparente, pero desconectadas de lo esencial. Por supuesto que a estos males podríamos anexar otro, quizá más nocivo y más problemático que los anteriores, y es la ideologización de la educación. Y aunque no me extenderé sobre el particular, me basta decir que vender a diferentes menores de edad y estudiantes tantas cosmovisiones ideologizadas significa fisurarles la mente. Insistir a menores de edad y a jóvenes que no hay verdad sino posverdad, que no hay hechos sino interpretaciones, que no hay espíritu sino materia, que no hay bondad sino consensos culturales, que no hay realidad sino construcción social, que no hay norma gramatical sino politización idiomática, ha puesto en el tablero la necesidad de propiciar una discusión seria acerca de los enfoques integrales, pues queda la pregunta de ¿qué es lo integral si se insiste en remover las bases de la realidad? Lo anterior me lleva como conclusión al segundo punto, y es exaltar con genuina ponderación y aplauso el trabajo de Andrés González. Andrés, la verdad es que promover enfoques integrales, tal y como lo desarrollas en tu investigación, implica coraje, primero coraje, de ir contra la corriente, pero también sabiduría práctica. Tomás de Aquino usa el término sabiduría de diversas formas, en toda su obra. Una de esas es la sabiduría como el conocimiento práctico, recto y verdadero, es decir, propio del hombre prudente. Es sabio, así, quien juzga rectamente acerca de lo que se debe actuar y, de acuerdo a ese juicio, guía las acciones hacia su fin. Tu libro parte de una premisa bella: vale la pena ser. Necesitamos ser para saber obrar. Y aunque no es el espacio para dilucidar sobre el estatuto metafísico del ser, me conformo con decir que encuentro en tu trabajo un itinerario destacado de lo integral. Desafortunadamente, la ideologización que mencioné apenas hace un minuto hizo que todo lo antiguo o bien sea descartado de antemano o, en el mejor de los casos, se caricaturice con el vestido del anacronismo y el dogma. En consecuencia, tu libro es oportuno porque, con base en un marco teórico inmenso,
renuevas lo integral y lo actualizas en el sentido ontológico más preciso del concepto actualizar. Llevas al lector de la mano por una inmensa tradición de textos y concretas reflexiones de antaño al presente. Las aterrizas con maestría. Encontrar en tu texto exaltaciones a las virtudes cardinales que han sido baluarte de las éticas realistas y personalistas, tanto como revisar los sentipensares, testimonios de Unamuno y de Zubiri y de Zambrano, promete al lector una experiencia interesante de lectura y de aprendizaje. También muestra una intención moral, y es que la educación es un arte que tiende a la formación de la persona, pues procura el logro de la plenitud personal y social. De manera, Andrés, que no me extiendo más, aplausos miles. Qué bueno que la educación todavía cuente con apuestas como la tuya, que insiste, como Unamuno, en el pensar alto y el sentir hondo. Muchas gracias. Doctor Noguera, muchísimas gracias por sus comentarios y por haberlo hecho a través del libro, dando lugar a la parte más importante de esta reunión. Doy la bienvenida al doctor Andrés González Duperli, quien es el autor. Él es cientista, político, educador y empresario. Dirige la firma AGD, Gerencia Integral Limitada. Además de ECC, International Management Group, establecida en 1985 en Virginia, Estados Unidos, con sede en Bogotá desde 1993. El doctor González es consultor sectorialista en educación y empleo a nivel interamericano en análisis prospectivos y planificación para el desarrollo. En las últimas 2 décadas ha dirigido programas en el sector educativo colombiano. Además, adelanta investigaciones aplicadas a medio tiempo. Es profesor titular a nivel de posgrado en temas de desarrollo humano, toma de decisiones, ética empresarial, negociación, resolución de conflictos y competencias conexas. En particular, para las facultades de Administración de Empresas, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Doctor González, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras y sus sentimientos tan queridos. Doctor José Fernando Rubio Navarro, secretario general de la Universidad Externado de Colombia, doctor Alejandro Beltrán Duque, decano de nuestra Facultad de Administración de Empresas, doctor Manuel Cancelado Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, doctor Carlos Restrepo Rivillas, director de investigaciones de la Facultad de Administración de Empresas, doctor Camilo Noguera Pardo, director del Centro de Desarrollo Humano Integral de la Universidad Sergio Arboleda y miembro de número de la Red Internacional de Bioética. Mis queridos todos, familiares, amigos, colegas de nuestra casa de estudios, empresarios, invitados especiales y estudiantes de pre y posgrado. A todos, respetuoso, muy cordial y agradecido saludo por su grata presencia. Voy a compartir la pantalla para resumir en 20 minutos lo que implica el desarrollo de esta obra y en este sentido, pues me permito trabajar con unas diapositivas y con unos mapas conceptuales que nos facilitan la síntesis ejecutiva, prácticamente hablando pues el lenguaje, el sincretismo, y poder en efecto establecer la manera en que podemos nosotros trabajar y presentar este trabajo con un título un poco largo, pero las dimensiones humanas en acción, el ser para saber obrar hacia una dirección integral de vida, presenta unos fundamentos y un marco conceptual, como bien lo han expresado mis queridos decanos y mis queridos directores de investigación y asimismo Milo. Muchas gracias.
Las bases filosófico-prácticas realmente del ser para saber obrar podríamos sintetizar de la siguiente manera. Voy a cerrar aquí esto. El tema está puesto en que lo dimensional es en efecto una representación. Representación es de pasado, de presente, actual y de futuro, en una extensión de movimiento de tiempo y de espacio. Y vemos acá el azul, el amarillo y el verde, que combinado el azul y el amarillo hace el futuro de lo que esta obra le apunta. Lo dimensional está puesto en unas realidades invisibles, inteligibles del fuero interno, es decir, la psique, el alma, en las naves ideas que están presentes en los sentipensares que tanto repito durante el proceso. Y estas nos abrigan desde la luz del entendimiento y así de las sensaciones apercibidas en el continuo o el continuum fluir de la conciencia como la primera dimensión humana. Haciendo pues una reflexión profunda, introspectiva, me atrevo a presentar unas fundamentaciones del libro DHA, Dimensiones Humanas en Acción, Ser para Saber Obrar, Dirección Integral de Vida, ese modelo. Entonces, aquí pues me voy y me refiero a Blaise Pascal, quien en 1668 escribe: siendo todas las partes causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y al mismo tiempo siendo que todas se mantienen entre sí por un vínculo natural e insensible que une a las más alejadas y a las más diferentes, dice Blaise Pascal: tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer singularmente las partes. Tomando estas tres componentes de su pensar, las partes, causadas, causantes, ayudadas, ayudantes, mediatas e inmediatas, se basan en las dimensiones humanas. Y estas incluyen 4 dimensiones que propone la obra. Conciencia de la intencionalidad o intencionalidad de la conciencia, porque sabemos muy bien que si la intención es clara, la comunicación no puede sino ser clara. Segunda dimensión es la conectividad, en la interactividad en la que tenemos los seres humanos aquí y ahora, en ese Dasein de Heidegger, y ese ser que se conecta con los demás, porque nosotros, como dice Unamuno, no somos seres si no estamos con otros seres. La tercera dimensión es la voluntad, la toma de decisiones, la direccionalidad que le damos a las cosas en cualquier aspecto de la vida, en la capacidad que tenemos como cuarta dimensión de la imaginación y la creatividad. Y entonces consideramos estas dimensiones humanas, es decir, el endocentro, no el epicentro, es el endocentro en el fondo de toda la acción humana, como dice el economista von Mises a comienzos del siglo pasado, en donde la acción es la obra. Y es desde las naves ideas que propone la obra, el texto, del individuo interior. Y ese individuo interior, en nuestro contexto, es el directivo integral de vida. Vamos a ver por qué. Y en este sentido, nos vamos al segundo pensamiento pascalino, en donde todas las partes se mantienen por un vínculo natural e insensible, y ese vínculo es la conciencia espiritual. Pensé durante algún tiempo sobre la inteligencia espiritual con base en Goleman y otros que hablan de la inteligencia emocional que se ha servido para realmente manipular a otras personas y controlar emociones, lo cual está muy bien. Pero la conciencia espiritual es lo que, en mi opinión, creo que debemos empezar a concentrarnos, porque en la conciencia espiritual
seguía el aforismo de la trilogía del ser para saber obrar, querido Alejandro, que naciera en el 2010 en los seminarios interfacultades que tuve la fortuna en el primer año con la Facultad de Administración de Empresas de dirigir estos seminarios, talleres en donde nace esta idea. ¿Y el concepto cuál es? El concepto es que se inspira en la coherencia interna. La conciencia espiritual y el ser para saber obrar se inspira en la coherencia interna. ¿Por qué? Por unas facultades endógenas, que es la visión interna de las cosas, es la esencia. Es decir, lo vemos en diferentes aspectos, pero yo creo que el insight en inglés es realmente la fuente de esa capacidad que debe tener un directivo integral de vida de ver lo esencial. La segunda facultad endógena que propone la obra obviamente es la atención concentrada. En inglés es el mindfulness. Ese mindfulness es esa atención concentrada en donde nosotros los seres humanos en este siglo, y lo dice muy bien Camilo, es decir, estamos dispersos y fuera de centro en todo lo que vienen a ser todas las otras opiniones fantásticas y teorías filosóficas y la psicología social que nos afecta en el mundo actual en las fragmentaciones y polarizaciones. Y tercero, como facultad endógena, es la responsabilidad demostrada. Esa responsabilidad demostrada es ni más ni menos que la accountability. Ese accountability es en donde yo pongo la palabra, pongo la acción. Y no es solamente cuestión de compromiso, participación y pertenencia en las empresas, hablando de las empresas o las instituciones. Estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano de demostrar más que un compromiso, porque la gente se compromete, pero no cumple. Y en nuestra cultura, pues obviamente estamos realmente en una situación muy frágil. Las virtudes cardinales platónicas, es decir, desde la prudencia hasta la justicia, con la fortaleza y la templanza, más las virtudes intelectuales, buscando siempre la verdad a través del entendimiento. Y una cosa es entender y otra cosa pensaríamos que es comprender. Entonces, en este sentido, estas facultades y estas virtudes en las habilidades que llamamos transversales en el libro, es decir, están hablando de dos tipos de competencias. Las competencias que llamamos colaterales y las competencias que son organizacionales. Una con la otra realmente forman una familia de habilidades que nos ayudan transversalmente, integralmente, a formar individuos con unas competencias blandas que necesita cualquier directivo integral de vida. Y cuando hablamos de directivo, hablamos de gerentes, hablamos de líderes, hablamos de jefes. Estamos hablando de directivos que realmente están en unos procesos que necesitan unas herramientas trilógicas en donde no puede existir un componente sin nosotros dos, porque es lo que hace una trilogía, en donde son y se convierten en la obra, la propuesta, obviamente el fundamental del libro es los hilos conductores de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente Blaise Pascal, y prestándonos de su pensamiento, él dice que las partes y el vínculo natural e insensible, él dice que tiene por imposible conocer las partes sin conocer el todo, y asimismo pues también conocer el todo sin conocer singularmente las partes, pues integramos estas y miramos lo que hemos venido repitiendo desde el enfoque del ser, que es la ontología, del saber, que es la epistemología, y el obrar, que es la nociología. Y los 3 capítulos del segundo, tercero y cuarto de la obra tratan sobre la ontología, la epistemología y la nociología. La trilogía obviamente está amarrada a las dimensiones humanas en acción, que son las bondades, es decir, el deber ser de lo que nos corresponde a nosotros los seres humanos en procesos de evolución
y no de involución, como está sucediendo, pareciera hoy en día en el siglo XXI. Cuando cruzamos, integramos las 4 dimensiones humanas en acción como vínculo natural, con la conciencia espiritual, con las facultades, competencias y virtudes, vemos que cada una de ellas, ontológicamente en el ser, con la intencionalidad, nos arroja la eticidad y la moralidad, nos presenta en la epistemología el criterio, es decir, el saber hacer las cosas con lo nociológico en el obrar, con la honestidad. Cuando la cruzamos con el tema de la interactividad, tenemos libertad, dignidad, trascendencia. Cuando las cruzamos con direccionalidad y cruzamos cada una de estas trilogías con el lógico, vemos la integridad, vemos la autoridad y vemos obviamente la elección, la toma de decisión, que es el obrar. Entonces las relaciones están puestas cada una en su relación intrínseca unas con la otra. Y asimismo pues podemos ver que tenemos la capacidad de ser creativos como 4ª dimensión, es decir, esa 4ª dimensión es basada en la imaginación, con el ser es la virtuosidad. Estas son las facultades virtuosas que tenemos para poder también saber cómo innovar precisamente ahora en este durante y post pandemia. Y en las obras, es decir, cómo podemos hacer los procesos de comprender el caos. Y en el último capítulo del libro, las ejemplarizaciones son muy claras frente a cómo el segundo tomo que se propone hacer, que pretendo trabajar, que Dios me ayude, de poder aterrizar cada una de las competencias colaterales y organizacionales que vamos a ver. Finalmente, las áreas de concentración individual, porque son 7, como las notas musicales, estamos manejando el área espiritual, el directivo integral de vida, el área intelectiva o el intelecto, la física, la profesional, la social, emocional, la familia y la económica, y todas son igualmente importantes desde el momento en que nos empezamos a dar cuenta de qué somos y para qué podemos ser hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, en síntesis ejecutiva, presentamos cruce de variables en donde las salidas de formación de ese directivo integral de vida, estamos trabajando pues estas habilidades, estas virtudes y estas dimensiones, y hacemos unos cruces de virtudes de las competencias colaterales y las organizacionales, y las cruzamos correspondientemente con las trilogías, las dimensiones y las facultades del ser para saber obrar. Y entonces, interesantemente, llegamos a concluir una serie de aspectos de cada una de estas que no nos vamos a detener porque están explicitadas en el libro. Naturalmente nos ayuda a ver esa correlación que tenemos entre cada una de estas virtudes, competencias colaterales y organizacionales, y vemos que los cruces y la incidencia entre unas con otras es siempre muy alta. Siempre es muy alta. No me detengo acá de ninguna manera, pero sí podemos nosotros ver de qué manera podemos nosotros considerar el eje cuatridimensional, si me lo permiten. Obviamente este diagrama, el libro, estamos hablando de 285 páginas, 98 términos de glosario anotado al final, y estamos hablando pues una serie de gráficos y de cuadros que nos ayudan a comprender lo que queremos explicar. Entonces, desde muchos referentes estamos viendo que la ética del ser para saber obrar es una propuesta, que la toma de decisiones e implementación de las mismas es otra, que el uso eficaz de la vida o uso efectivo del tiempo, ya que la administración del tiempo es imposible,
porque el tiempo no existe, las tijeras del tiempo están en el movimiento y en el espacio de las cosas, pero como competencia que comprendan los estudiantes esto es las estrategias de asertividad y de comunicación, la generación de confianza, la empatía, es decir, esa capacidad que tenemos de interactivas en esa dimensión y obviamente la formación y consolidación de equipos de alto impacto. Las competencias organizacionales en la prospectiva y herramientas estratégicas y tácticas, más tácticas que estratégicas, que las tácticas dicen cómo, consultividad y la comercial en los cierres de influencia que tanto necesitan ahora los empresarios, las habilidades y estrategias de negociación, el direccionamiento estratégico táctico, la retroalimentación, el feedbacking, la facultación, el empowerment, la resolución y mediación de conflictos. Entonces vemos que ¿quién se beneficia de todo esto? Yo creo pues que se benefician los involucrados en la dirección, gerencia y liderazgo del sector real y gubernamental. Los propietarios que manejan o dirijan las empresas o negocios, porque pueden ser negocios pero no empresas, a nivel de emprendimiento. Profesores, docentes, investigadores a nivel de pre y posgrado o técnico y instituciones educativas o programas de educación no formal en las empresas, en finanzas, contaduría pública, administración de empresas, las ciencias sociales, y estudiantes obviamente y estudiosos o bien lectores, público en general, que estén interesados en procesos de alta dirección a cualquier nivel o latitud independiente de la profesión y de la experiencia laboral. ¿Para qué? Para que ellos puedan abrir sus ojos hacia un mayor autoconocimiento, que es lo que se propone. Entonces, pues no tengo más que decir fuera de agradecerles a todos y a cada uno esta presencia, y faltan 2 minutos y obviamente pues yo no sé si hay tiempo. Pregunto pues básicamente al doctor Carlos si hay tiempo para responder preguntas, etcétera, o no lo hay. Entonces aquí dejamos en este caso pues la presentación de la síntesis ejecutiva. Muchas gracias. A ti, Andrés, por la presentación. Realmente la pregunta que nos hacemos en este momento tiene que ver también con cómo logramos transformar la sociedad, el contexto en el que estamos viviendo actualmente, y cómo podemos aportar desde todas las esferas, desde la esfera empresarial, desde las políticas públicas, volviendo sobre el ser humano y comprendiendo realmente cuál es nuestra misión. Quisiéramos simplemente agradecerles por su presencia y los esperamos en otra ocasión. Y a todas las personas naturalmente de la universidad y que no son de la universidad, amigos de Andrés, familiares de Andrés que se han conectado, colegas, y a todos los presentes que nos han aportado sus reflexiones, al doctor Camilo Noguera, a los decanos, al doctor Rubio por su presencia. Muchas gracias a todos, realmente valoramos mucho su participación.